Hola a todos, yo soy la chef Lupita Vidal, yo soy originaria de Villahermosa, Tabasco y para mí es un honor estar aquí con todos ustedes en TED Paseo Tabasco contándoles un poquito de mi historia y un poquito de, pues, de mi camino, ¿no? Por este mundo de la gastronomía en el estado y de cómo pues le he apostado a Tabasco, ¿no? Eh, yo les quería platicar de la creatividad por necesidad. A veces uno como, cuando uno no tiene como los privilegios o cuando uno no tiene acceso a las oportunidades que solo cierto grupo de personas tiene, pues tienes que ver cómo ingeniártelas, ¿no? Y salir adelante. Eso, pues es algo que la gente siempre nos pregunta, oye, pero ¿por qué ustedes son tan creativos? Y de dónde surge esa creatividad de estar haciendo cosas nuevas, de estarle apostando pues a Tabasco, a su cocina, a la cultura. Y realmente a veces no sé qué responder y yo lo que creo es que es la necesidad. O sea, la necesidad nos ha hecho a mi esposo y a mí tener que ser creativos para poder salir adelante, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues bueno, nosotros iniciamos hace 7 años en una colonia popular, en la calle Chicoché, la colonia Gaviota se llama, y es una colonia pues no bien vista en el estado, y nosotros ahí iniciamos nuestro primer restaurante. Pero bueno, yo estudié gastronomía, o sea, sí tuve como el acceso y sí pude estudiar una carrera en mi estado, no tuve la oportunidad, por ejemplo, de estudiarla en otro país o de viajar o de poder estar con chefs reconocidos haciendo prácticas, porque pues realmente pues mis papás pues digo, son gente pues trabajadora, no somos familia acomodada y pues bueno, yo me considero promedio, ¿no? Tabasqueña promedio, mexicana promedio, ¿no? Entonces, pues cuando eres así, pues no, las oportunidades no son tan fáciles, ¿no? Y sobre todo añadirle el ser mujer, pues es el triple de difícil. Entonces, pues bueno, nosotros iniciamos y bueno, o sea, a pesar de que yo estudio la carrera y que pienso que pues todo era como lo que me vendían y que uno iba a viajar y que ser chef era como un estatus muy importante, pues no, y que había que trabajar mucho, o sea, no sabía o no entendía que pues también necesitas pues de ciertas oportunidades, ¿no? Para darte a conocer, ¿no? A veces no era nada más trabajar y tener talento, sino pues también tener conectes, ¿no? Entonces, la necesidad nos lleva a abrir un restaurante, obviamente no era como un restaurante en forma, abrimos con 7,000 pesos en una colonia popular, como ya les había dicho, era un lugar abandonado y nosotros abrimos con sillas de plástico, mesas de plástico, eran 5 o 6 mesas, mi mamá era la cajera, Chucho, mi esposo, que en ese tiempo éramos novios, era el mesero y yo la cocinera, ¿no? Y así un día decidimos abrir, vender lo que nos gustaba comer, que eran ceviches, que eso hasta el sol de hoy nos gusta muchísimo comer mariscos. Y como poco a poco tuvimos que ingeniárnoslas ante tantos retos para poder salir adelante, ¿no? El principal era pues estar pues del otro lado del río, ¿no? En una colonia no bien vista. También el hecho de que yo fuera chef o que hubiera estudiado gastronomía, pero que tuviera un restaurante con sillas de plástico era como, o sea, tú no eres chef, ¿no? En el gremio de los chefs o de los cocineros, pues no me consideraban así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, porque no tienes un restaurante de lujo, porque no tienes un restaurante en forma, porque no tienes un capitán de meseros, porque, o sea, no era un restaurante pues así, ¿no? En forma, entonces era como que, ay, pues ya, tú abriste una fonda, ¿no? Entonces, así era vista, ¿no? Y realmente todos estos retos, pues, me hicieron como que, pues, tener que ingeniármela para poder, pues, sobresalir. Y no solo era la pasión, no solo era el trabajar duro, levantarse temprano, trabajar todos los días, o sea, era muchísimo más, ¿no? Una de las maneras de que nos empezamos a dar a conocer, obviamente, fue la recomendación de boca en boca.
eso hasta el sol de hoy, la verdad que la gente nos sigue recomendando y eso lo agradezco muchísimo. Y, por ejemplo, nosotros no teníamos para imprimir una carta, ¿no? O sea, por eso es que no me consideraban una chef con un super restaurante, porque ni siquiera teníamos un menú, porque no teníamos dinero para un menú. Entonces, ¿qué hicimos? En tabloides que podíamos recortar, hacíamos como nuestros diseños, nosotros éramos los diseñadores, y hacíamos como seis cartas que salían de un tablón y eso lo poníamos en cajas de discos reciclados y era nuestro menú. Pues también ingeniárnoslas de cómo eran tomar los pedidos, llevar el pedido a la mesa, no teníamos como un sistema, ¿no? que pues un restaurante tiene. Y también no teníamos, por ejemplo, dinero para poder pagar una televisión, una revista, ¿no? Y publicarnos de una manera grande, o la radio. Entonces, en ese tiempo, pues ya estaban las redes sociales. Entonces, lo que hacíamos era tomarle fotos a la gente y etiquetarla. Hace 7 años, pues la gente todavía no bloqueaba las etiquetas de sus perfiles. Entonces, claro que tú etiquetabas a alguien y pues aparecía automáticamente su perfil. Entonces, pues eso hacía de que les preguntaran, ¿no? A las personas sus contactos de Facebook, oye, ¿dónde estás comiendo, no? Y poco a poco ese ingenio pues nos llevó a todos los días buscar la manera de atraer clientes, de darnos a conocer. Por ejemplo, no vendíamos alcohol porque no teníamos el permiso, porque son muy caros. Entonces empezamos a hacer aguas de diferentes sabores, ¿no? Y decirle a la gente, oye, este ceviche o este taco se lleva muy bien con esta agua de sabor, ¿no? Y entonces hacíamos agua de Matalí, agua de chaya. Y entonces ahí también entendí que podíamos utilizar los ingredientes locales y trabajar más en la cocina de Tabasco, apostarle más por Tabasco. Eso era algo que empecé a notar, ¿no? No rechazamos nuestra identidad y no nos sentimos orgullosos de quiénes somos. Entonces, yo creo que hay muchísimo para dar, para aportar. Y entonces empezamos a recorrer todo el estado, mi esposo y yo, y una amiga, Kareli Hernández, que ella es escritora. Y entonces empezamos a caminar por Tabasco, empezamos a recorrerlo, y eso, pues de cierta manera también te permite ser creativo, ¿no? Porque al final lo que ves en las comunidades y cómo la gente ha subsistido a través de los años, pues no teniendo las oportunidades que tienen otros o viviendo pues en abundancia, pues cocinan delicioso y las tradiciones perduran, ¿no? Y es porque son muy creativos, ¿no? Desde cómo prenden un fogón, ¿no? Sin tener acceso a una estufa, ¿no? Pero con el fogón pueden hacer cosas muy deliciosas. Entonces, cómo implementan en su cocina, pues todos los ingredientes con los que toda la vida hemos estado rodeados en Tabasco. Entonces, eso también, ¿no? Ver cómo es creativo un pescador, cómo es creativo un productor, cómo le hacen inclusive hasta para poder hacer el pozol, poder secar el cacao. O sea, todo eso, pues nos fue llenando, ¿no? Y me fue llenando de una manera que dije, bueno, realmente es aquí la creatividad. Al final nosotros como seres humanos somos creativos, pero la necesidad nos hace ser el triple, ¿no? Cuando eres un tabasqueño o un mexicano promedio, realmente tienes que ingeniártelas para salir adelante, ¿no? Y siempre vemos esto hasta en los memes, ¿no? Como la gente, por ejemplo, si tiene calor y no tiene el clima, pues cómo le pone, no sé, unas cosas de hielo al ventilador y te da el aire frío, ¿no? Entonces, eso realmente, aunque lo veamos chistoso, pues es la necesidad la que nos permite ingeniárnoslas, ¿no? No todos tenemos las oportunidades, ¿no? Como les decía al inicio, no todos tenemos las oportunidades de vivir en una familia acomodada y eso pues te permite que tu camino pues sea más corto al éxito. No quiere decir que también porque tengas dinero o porque seas de una familia acomodada ya eres exitoso, ¿no? O sea, también hay que trabajarle y también hay que, pues eso, luchar por tus sueños y todo esto que nos dicen, ¿no? Pero realmente sí veo que sí puedo notar que su camino, o sea, es más corto, ¿no? Aunque tengan los mismos ingredientes que uno como gente promedio, pues lo tenga, ¿no? O sea, yo tengo como la misma pasión, tengo
trabajo igual que tú, trabajo hasta más horas que tú, pero realmente mi camino es un poquito más largo, pues esto, ¿no? Por la falta de oportunidades, de accesos, ¿no? A mejores condiciones. Entonces, bueno, con el tiempo pues fuimos trabajando muchísimo en ser creativos, para que la gente fuera a la colonia, tuvimos que pintar la colonia prácticamente, nos juntamos con artistas, con jóvenes entusiastas y se logró hacer un proyecto, se llama Ciudad de Colores, y se hicieron murales de 15 metros de alto. Entonces, todas estas cuestiones trabajamos, por ejemplo, con el tema del pez diablo, que es una plaga que afecta a los cuerpos de agua del estado, y eso también, ¿no? Era como, oye, mira, en ese lugar, en Gaviotas, pues están haciendo algo diferente que no lo hace el resto, ¿no? De la gente o el resto de los chefs. Entonces, esa creatividad pues nos permitió darnos a conocer. Así que, si bien a veces no tenemos las oportunidades, que lo he repetido mucho, pues yo creo que uno de los ingredientes principales, además de la pasión y de luchar por tus sueños y de ser muy entusiasta y positivo, pues es eso, ¿no? Es la creatividad, es darle vuelta a las cosas, es buscar la manera, ¿no? Hay que buscar la manera de sobresalir y también de ir rompiendo con todas estas brechas que nos desunen, ¿no? Y al final es para que en un futuro gente con menos accesos tengan más oportunidades, porque yo creo que hay muchísimo talento, no solo en México, sino en Tabasco. Hay jóvenes tan talentosos en las comunidades, en las colonias populares, y yo creo que necesitamos más gente así, ¿no? Creativa y con ganas de salir adelante para que todo esto se vaya rompiendo y cada vez pues seamos más, ¿no? Los que le estemos luchando, los que le estemos triunfando y sobre todo que le estemos apostando a Tabasco, que es lo que más nos surge, ¿no? Y creer en nosotros mismos. Eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mi plática y pues bueno, nos vemos.